de manera bastante breve, lo que les voy a platicar es desde mi punto de vista como historiador y también como biólogo, porque como ya les comentaron, pues yo también tengo formación como biólogo. Lo que quiero es platicar un poco esta idea del surgimiento de la biología como disciplina. Entonces, bueno, para empezar, es una pregunta que a lo mejor suena un poco fuera de lugar, pero que suele ser mucho más común de lo que parece, ¿no? ¿Las disciplinas tienen padre o madre? Y gustaría que por lo menos en el chat me comentaran algunas, quiénes o quién creen que consideran que es el padre o la madre, no lo sé, de una disciplina como puede ser la biología. No sé, si me lo pueden comentar rápidamente para no hacer esto tan monólogo. Aristóteles. Yo opino que Charles Darwin. Ok, Aristóteles, ya dijeron a Darwin. Aquí por el chat estoy viendo que están comentando un par ya van 3 que comentan que es Aristóteles, otra persona dice a Darwin. Darwin, Aristóteles, parece que la pelea está entre Darwin y Aristóteles, entre como los padres, o los respectivos padres. Galileo Galilei, y ese es nuevo para mí. Ok, Darwin, Aristóteles, parece que son las opciones. Bueno, Hipócrates, mira, ese es muy interesante. Bueno, ok, muchas gracias a todos, a todas por su participación en el chat. Usualmente, sí, son algunos de los nombres que acaban de mencionar suelen ser considerados como Platón, Linneo, estos también son nuevos para mí, algunos. Suelen ser considerados, ¿no?, como los padres en este caso, o los originadores de una disciplina que actualmente pues, es la biología. Sin embargo, usualmente las historias más formales de la biología suelen plantear el inicio. Hipatia, esa también es nueva, pero esa sí está fuera de mi dominio en este momento. Son 2 los personajes a los que se les suele dar ese mérito a partir de haber concebido, esto en el año de 1802, definir qué era la biología. Esos 2 personajes, uno de ellos es, ahí está, uno de ellos que es bastante conocido, que es Jean-Baptiste Lamarck, sobre todo por sus aportaciones a la discusión sobre la transformación de las especies, y el otro, tal vez menos conocido, un médico y naturalista alemán, Gottfried Reinhold Treviranus. La idea es que aproximadamente, más o menos al mismo tiempo, alrededor de 1802, de manera independiente plantearon una definición sobre qué era la biología. Esto que les pongo en pantalla es la definición que proporciona Lamarck en un libro que no es el más conocido de Lamarck. Normalmente de Lamarck se suele conocer la obra de la filosofía zoológica, es posterior, se publicó en 1809. Esto lo publicó en un libro que el título posiblemente no es el más llamativo, que es un libro que se llama Hidrogeología. Y es ahí donde define a la biología, que la define pues en los términos que les pongo aquí, ¿no? Como una de las 3 divisiones de lo que él denomina la física terrestre, que incluye todo lo que pertenece a los cuerpos vivos y particularmente a su organización, sus procesos de desarrollo, la complejidad estructural que resulta por la acción prolongada de los movimientos vitales, la tendencia a crear órganos especiales y a aislarlos enfocando la actividad en un centro y así sucesivamente. Por otro lado, Treviranus da esta definición que habla sobre que la biología tiene como objeto de investigación los diferentes fenómenos y las formas de la vida, las condiciones y las leyes bajo las que ocurren y las causas que los producen. Usualmente se habla de que la biología surge a partir de lo que en principios del siglo XIX se denominaba como historia natural, que en términos generales se encargaba de hacer una descripción de la naturaleza. Las propuestas que hacen tanto Lamarck como Treviranus tienen que ver con ir un poco más allá, sobre todo con la idea de entender qué es lo vivo. Es una pregunta que incluso al día de hoy todavía seguimos dándole vuelta, ¿no?
qué es lo vivo, qué es la vida, cómo se organiza la vida, etcétera. Son preguntas que incluso pueden resultar un tanto cuanto filosóficas, pero que ellos en esta época, principios del siglo XIX, pues buscan plantear desde la ciencia. Ahora, algo que me parece que es bien importante es, de alguna manera, señalar que algunos de estos personajes que ustedes ya mencionaron, como por ejemplo Hipócrates, el caso de Aristóteles, o algunos tal vez que también resultan conocidos, tal vez no tanto con respecto a la biología, sí tal vez con la medicina, como el caso de Vesalio, el caso de William Harvey, el caso de Francesco Redi, el caso de Buffon, o el caso de Darwin, que también ahorita lo mencionaron bastante. Son muchos de los que se les suele considerar los padres de la biología. Inicialmente, esto tiene que ver con algo que ahorita les voy a comentar más, que es la manera en la que se escribe la historia, ¿no? La historiografía que se denomina. Dependiendo del mérito que se le dé a cada uno de estos personajes, se suele asumir que son lo suficientemente importantes, sus logros, sus descubrimientos, sus propuestas teóricas, etcétera, para considerarles el padre de, en este caso, de la biología, ¿no? Sin embargo, algo que me parece importante es señalar esto. Es algo común que se asuman este tipo de ideas dentro de la historia de la ciencia. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí me parecen importantes señalar, ¿no? Por ejemplo, que la ciencia es una práctica que se hace en el día a día y se hace a través de comunidades, se hace en grupo. Y no lo digo solo por decir, sino porque me parece que es importante recordar que más allá de las grandes aportaciones que pudieron o que han hecho cada uno de estos personajes que se han mencionado, la práctica de la ciencia es algo que se hace en grupo, que se hace en común. Y por lo tanto, es importante recordárnoslo en el sentido de que, a pesar de que alguien tan importante para la historia de la ciencia como Darwin, por ejemplo, en un sentido estricto, él no participó de la conformación de una disciplina llamada biología. Los historiadores, tiempo después, le han concedido ciertamente un papel importante en función de que es la teoría, que además no la propone solo, que la propone con otro personaje que es Alfred Russel Wallace, del cual yo llevo muchos años trabajando. No es un mérito individual, es un mérito de grupo en ese sentido, ¿no? Darwin no participa de una forma de entender la vida, que es la biología, por lo menos en el sentido activo como personaje histórico, que es algo que se los voy a presentar un poquito más adelante, pero pues él junto con otros muchos han hecho diversas aportaciones que han ido conformando esto que al día de hoy se llama biología. Me parece también por eso importante señalar que no existe una sola historia. La historia siempre tiene formas de ser entendidas, ¿sí? Depende de quién te la esté platicando. La historia puede centrarse en una tradición, en una geografía, en un personaje, por ejemplo, ¿no? Y es así que de repente la historia de la biología, que ahorita incluso les voy a poner algunos ejemplos que han sido muy importantes para recordarnos cómo se ha conformado la disciplina, a veces pues ya es también cuestión de cómo se escribe la historia, ¿no? Esto que les decía, las tradiciones en historiografía, hay diversas maneras de reconstruirlo, ¿no? Y la biología ha pasado ya por varias etapas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de historias, como esta que les presento de un historiador checo llamado Emanuel Radl, que se publicó allá por inicios del siglo XX, junto con otra de un historiador sueco llamado Erik Nordenskiöld, son el tipo de historia que nos hace ver que la biología es una disciplina que surge en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Muchos que mencionaron ahorita, que por ejemplo Aristóteles o Hipócrates eran los padres de la disciplina, pues se basan un poco en esta lógica, ¿no? Las propuestas de estas historias son lo suficientemente largas, de larga duración,
para hacer ver que la ciencia pues tiene una historia lo suficientemente extensa como para surgir, por ejemplo, con los griegos, que es algo común, ¿no? Muchas historias que conocemos hacen que nos recuerden el papel que jugaron, sobre todo los griegos, en la conformación de muchas del conocimiento que al día de hoy tenemos, ¿no? Entonces, bueno, estas historias recuperan un poco esa visión de larga duración. Esta que es un poco más reciente, la de Charles Singer, es un poco también la misma lógica, ¿no? Sin embargo, tenemos este tipo de historias que, aunque ya se publicaron o se hicieron en la década de los 1970, te van presentando la disciplina en un sentido un poco más ajustado, sobre todo en términos temporales. Es decir, ya no es tanto que la biología venga desde la antigüedad, como en este caso desde los griegos, sino es hablar de cómo se va conformando a través de las comunidades científicas que van surgiendo. En este caso, este autor, William Coleman, lo que nos platica es un poco el caso de Europa, que es además el caso que más o menos por diversas razones suele conocerse. Y además cuando digo Europa, ni siquiera es toda Europa. Se está hablando además de tradiciones muy concretas, ¿no? Como por ejemplo los franceses, como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo Alemania, y cómo en cada uno de esos países se van conformando comunidades de científicos, que posteriormente van a ser los biólogos, en los cuales pues van construyendo esto que va a ser la biología. Pero también tenemos pues este tipo de trabajos mucho más recientes que ya nos llevan a un ámbito mucho más local, en el cual la biología se va construyendo en lugares mucho más concretos. En este caso es una región del norte de Inglaterra, en donde de manera muy particular ahí se va a dar una, podríamos llamarle disputa hasta cierto punto, entre dos grupos de científicos que van a buscar plantear este camino entre lo que va a ser la historia natural y posteriormente la biología. Y va a tener ciertas particularidades estas historias que al día de hoy se conocen como más locales. Y de hecho el ejemplo que yo les voy a desarrollar un poquito más a lo largo de esta plática tiene más que ver con cómo la biología se va construyendo en lugares muy concretos, con personajes muy concretos, y eso genera que en ocasiones, por lo menos en términos históricos, la biología no es necesariamente la misma, por lo menos en cuanto a metodología o en cuanto a alcances, a la que se va a desarrollar en un lugar particular, en un momento particular, a otro momento y otra geografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones aquí es cómo diferenciar o cómo asumir que existe una disciplina. Dentro de todo el trabajo de la historia, es todo un tema de intentar poner como que las reglas o los límites al momento y el lugar en el cual surge una disciplina, ¿no? Entonces, yo en particular, a mí me gusta mucho la propuesta que hace este historiador canadiense que se llama Joseph Caron, en un artículo que es de 1988, que les pongo aquí la referencia, en el cual él busca como que plantear cuáles son los límites en cuanto a partir de cuándo y en qué momento podemos decir que surge una disciplina como la biología, ¿no? Y él plantea 3 criterios. Este es el criterio, los criterios, en este caso, que plantea Caron, no son los únicos criterios, puede haber, y los hay, otros criterios diferentes. A mí en lo particular estos me hacen mucho sentido, sobre todo por el ejemplo que les voy a plantear en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces él plantea 3 criterios. El inciso A dice un contenido cognitivo distinto para esa ciencia. Esto tiene que ver con la idea de hacer algo diferente a lo que hacen, por ejemplo, los físicos o lo que hacen los químicos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la época en la que él está trabajando, que es inicios del siglo XIX, ¿qué es lo que hace distintos a los biólogos de otros científicos, ¿no? Eso puede ser el objeto de estudio, sobre todo, ¿no? Que es lo vivo, que pues, es una generalidad que, insisto, hasta el día de hoy nos trae dolores de cabeza posiblemente a los biólogos, ¿no? Una parte importante que es el inciso B de lo que señala Caron es
la evidencia del debate en la comunidad científica sobre la existencia de la ciencia o sobre los postulados de esa ciencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta que planteaba de alguna manera en las primeras diapositivas, es decir, el que gente como Lamarck o Treviranus o cualquier otro autor haya planteado una palabra o la haya definido, como en este caso la biología, no hace que la biología exista como tal, ¿no? Es importante señalar esto porque normalmente hay una forma de ver la historia de la ciencia en la cual se asume que porque alguien hace una propuesta, la que sea, una teoría, por ejemplo, pues ya todo el mundo la acepta en automático, ¿no? Y no es necesariamente así. De hecho, los enfoques bajo los cuales se hace la historia de la ciencia, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años, hacen mucho hincapié en la idea de que lo que hay que entender en estos casos es el conjunto de participantes, de alguna manera, en esta conformación de una disciplina. No solamente que alguien diga, pues voy a crear la disciplina, en este caso voy a crear la biología, como pudo haber sido el caso de Lamarck o de Treviranus, sino más bien es el proceso por el cual la gente va practicando esta nueva disciplina, cómo la va llevando a la práctica, cómo la va haciendo común, cómo la va compartiendo, cómo la van entendiendo diferentes actores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con este siguiente punto, ¿no? El inciso C que Caron plantea, que es, dice, rastros de la conformación e información de los medios de producción y reproducción de una ciencia conocida como biología, que es algo muy largo para decir su institucionalización, ¿no? Que es cuando existe ya pues sí, como tal, un instituto, una escuela, una universidad, en el cual la práctica se va a llevar a cabo a partir de esos lineamientos que ya se pusieron en común, ¿no? Es cuando ya se logra formalmente, perdón, la aparición de esa disciplina, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva a la pregunta que, como ya les planteaba anteriormente, no existe necesariamente una sola biología. Tampoco es que sean tan diversas, ¿no? En el sentido de que el objeto de estudio sigue siendo lo mismo, sigue siendo la vida, pero los enfoques pueden terminar por ser diferentes, ¿no? Sobre todo cuando habla uno en términos de metodología. Por ejemplo, es un tradicional que en la biología francesa, o el trabajo que desarrollaron en Francia, que va a derivar en lo que se puede denominar una biología francesa, pues es una herencia de la medicina. Básicamente, en muchos casos van a ser los médicos quienes van a desarrollar esta práctica y por cuestiones de interés, pues ellos se van a centrar sobre todo en aspectos como la fisiología y la anatomía, como médicos que eran en su mayoría, ¿no? La biología alemana, que también se va a conocer en el siglo XIX como una fisiología, muchos de los autores que uno puede ubicar que van a desarrollar esta biología en el siglo XIX, son autores como Goethe, por ejemplo, ¿no? O Kant, que normalmente uno los ubica como filósofos. Sin embargo, esa es una de las características de esta propuesta en Alemania, ¿no? Que es el estudio del humano, el estudio de lo vivo, pues va a estar a cargo por estos que nosotros vamos a denominar o conocer como los filósofos, como filósofos actualmente, pero su interés va mucho más allá de solamente entender este aspecto idealista, si cabe, que tiene que ver un poco con la propuesta filosófica que existía en Alemania en esa época, sino con buscar entender a los organismos, buscar entender esa característica que les da lo vivo, por ejemplo, ¿no? Que es esta idea del estudio de lo orgánico, no solamente en un sentido ideal, sino también en un sentido material, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, que además ahora, por diversas razones en nuestro contexto mexicano se ha mencionado mucho, es el de la biología soviética, sobre todo por la asociación de ideas con un autor muy famoso, para mal, como es el caso de Trofim Lysenko, que antepuso la ideología, por decirlo,
a la práctica de la genética en particular, ¿no? Lo cual derivó pues en prácticas no muy adecuadas, en la cual incluso se habla hasta de la gente que hacía genética mendeliana en la Unión Soviética terminó perdiéndose en Siberia, por decirlo elegantemente, cuando sabemos que pues, eso implica otras cosas. Aquí cuando hablo de la influencia de una ideología, creo que también hay que tener claro, la práctica científica en cuanto a una práctica social, tiene todo que ver con diversas ideologías, con diversas formas de entender las cosas, con filosofías, con cosmovisiones, etcétera, ¿no? No es malo ni es algo con lo que haya que asustarse, porque de repente sí pareciera que la gente ahora se asusta porque la ciencia tiene una ideología, pues la práctica científica más bien. Los seres humanos, todos, que por una u otra razón tenemos intereses o nos terminamos dedicando a la ciencia, pues tenemos una gran cantidad de intereses e ideologías que nos gobiernan, ¿no? Entonces no tiene que asustar. La cuestión a veces es que esas ideologías o esos sesgos con los cuales nos llevamos, nos gobernamos, pues a veces no son los mejores para otros, ¿no? Y eso es lo que a veces genera estas discrepancias o estas problemáticas, ¿no? Y finalmente otro ejemplo que es en el que me voy a centrar porque es el que más he trabajado por diversos intereses, es el de la biología británica, en el cual, pues, como ya les decía, hay varias cuestiones que pueden resultar sorpresivas, como por ejemplo la idea de que la biología británica no tuvo nada que ver, en muchos casos o en muchos sentidos, con un personaje como Darwin. Y ahora explicaré un poquito el por qué, ¿no? Lo que les quiero presentar es un caso, un estudio de caso, sobre todo para mostrarles cómo el llegar a la idea de que exista una disciplina que se llame biología, en muchos casos pasa por una serie de acuerdos, por una serie de negociaciones, en la cual la parte científica estrictamente tiene que ver, pero en la cual también hay otros muchos intereses, ¿no? De hecho, incluso si le ponen atención a la diapositiva, les puede resultar un poco sospechoso o particular, tal vez, el que le pongo aquí una fecha de inicio, pero también una fecha de terminación a la biología. Esto, como ya lo explicaré, tiene que ver con la dinámica de esta asociación, una asociación científica que no es muy conocida, incluso para los propios británicos, que es esto que se conoce como la Asociación Británica por el Avance de la Ciencia. A lo mejor les suena más la Royal Society, que suele ser mucho más famosa. La Asociación Británica por el Avance de la Ciencia era una agrupación tan famosa como la Royal Society en el siglo XIX, y a diferencia de la Royal Society, que tenía un interés muy particular en desarrollar la física, la Asociación Británica tenía un interés por desarrollar la ciencia en un sentido amplio, ¿no? Entonces, resulta muy particular el apoyo que le dieron ellos como asociación a la biología, que como pueden ver aquí, surge hasta 1866. Es decir, 63 años después de la propuesta de gente como Lamarck o Treviranus, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto para que vean que, de nuevo, el que exista una palabra o que alguien haya propuesto la palabra o la haya definido, como fueron estos dos personajes allá por 1802, no genera necesariamente que la disciplina surja en automático, ¿no? Sino que hay que pasar por una serie de procesos sociales, sobre todo, de diálogo, de consenso, por el cual las disciplinas, en este caso, pueden terminar por surgir, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ya lo mencioné y solamente es para recalcarlo. Esta asociación, Darwin era parte de ella, pero Darwin es un personaje del cual se ha dicho mucho, del cual se puede decir muchísimas cosas. Darwin no participó realmente en la construcción de la biología en Inglaterra, muy particularmente en Inglaterra, durante el siglo XIX. ¿Esto minimiza el lugar de Darwin en la historia? No.
digo, por aquello de que alguien ya le esté dando esperaría que no, pero luego la gente se pone mal cuando escucha este tipo de cosas. El lugar de Darwin está asegurado en la historia, ¿no? La propuesta de Darwin, de la teoría de la selección natural, que no me voy a cansar de decirlo, fue propuesta en conjunto con Alfred Russel Wallace, tiene su lugar, ¿no? Pero no es la única. Eso es algo que también me gustaría que quede claro, ¿no? O sea, no es la única teoría de la evolución, por ejemplo, ni toda la biología está únicamente armada alrededor de esa teoría. Al contrario, hay muchas teorías de una gran cantidad de autores a lo largo de la historia que habría que reconocer como parte de la construcción de una disciplina como la biología. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con cómo se cuenta la historia, ¿no? Si la historia que uno quiere contar la va a centrar en, por ejemplo, en el caso de Darwin, en el papel de Darwin, pues hay muchas historias que se han encargado de eso a lo largo del tiempo. Hay otras historias que es lo que les quería mostrar hace algunas diapositivas, que ya no se enfocan necesariamente en un personaje, ¿no? Sino es ahora centrarse en un conjunto de personajes o en un contexto y un periodo, lo cual entonces te va generando una gran amplitud de historias, y son historias que se complementan una con otra, no son historias que hagan que una sea mejor que otra. Ese tipo de conceptos de repente luego son problemáticos cuando hablamos de historia, ¿no? Y sobre todo en la idea de que la historia al final, como les comentaba desde el inicio, pues es una historia en la cual hay mucha gente involucrada. Centrarse en un personaje suele ser una cuestión práctica, pero que en ocasiones no nos sirve de mucho porque a veces parece que nos hace esto, ¿no? Nos oscurece, nos hace que veamos un solo camino, cuando en realidad la historia de la ciencia es mucho más rica y mucho más diversa, ¿no? Entonces, bueno, eso como aclaración más que otra cosa, ¿no? Ahora, el caso que les planteo implica que es hablar de mucha gente. Aquí no les voy a poner la lista de toda la gente que estuvo involucrada en estas discusiones, pero sí quiero ser enfático en ese sentido, ¿no? La forma en la que funcionaba esta asociación implicaba que había gente muy conocida, por ejemplo, en términos históricos, como el propio Darwin, que fue secretario de la asociación en algún momento, o gente que posiblemente no es absolutamente para nada conocida, porque pues, eran, no sé, naturalistas que solamente publicaron un artículo en una revista súper oscura, etcétera. Pero hay mucha gente involucrada en estas discusiones, ¿no? Y las dinámicas que se dan aquí tienen que ver con discusiones que podríamos decir son estrictamente científicas, pero que también pueden tener otros intereses, ¿no? Como por ejemplo políticos. Y lo digo en ese sentido porque esta asociación se caracterizó por su cercanía con la aristocracia británica. Tan es así que el marido de la reina Victoria fue presidente de la asociación en algún momento, ¿no? Entonces, la gente que participaba de estas discusiones tenía intereses como tal científicos, pero también tenía otros intereses, ¿no? Políticos, económicos, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se va a crear una disciplina. La asociación, por ejemplo, aunque surgió en 1831, la biología no existió, por lo menos así como tal, hasta 1866. Durante muchos años, por lo menos entre este periodo del 31 al 66, lo que existían eran las disciplinas que podemos conocer como la botánica o la zoología o la fisiología, ¿no? La intención que siempre ha tenido la biología, desde las propuestas que hicieron gente como Lamarck y Treviranus, era la de unificar. La biología, esa ha sido como que la característica más fundamental posiblemente, ¿no? La de ser una disciplina que buscó unificar los diferentes campos de conocimiento que tenían como objeto el estudio de lo vivo. Es decir, la botánica pues estudiaba los seres vivos, que son las plantas, ¿no? La zoología pues estudia los animales. La fisiología pues estudia cómo funcionan por dentro estos organismos. La anatomía, cómo son por fuera, etcétera, ¿no?
La idea de la biología, con Lamarck, con Treviranus, pero con otros autores, la idea siempre va a ser la de unificar estos campos de conocimiento, de maneras diferentes. No existía un criterio como tal. En el caso que nos ocupa, quien tuvo esa intención fue este personaje que posiblemente también les suena, tal vez más por el apodo que por el nombre, que es Thomas Henry Huxley, conocido normalmente como el Bulldog de Darwin. Eh, Huxley es el personaje que de alguna manera va a promover la fusión de las diferentes disciplinas con tal de que apareciera la biología como tal. Huxley, junto con otro personaje que también suele ser bastante conocido, como es Herbert Spencer, fueron los dos personajes que en la época victoriana en Inglaterra buscaron de alguna manera plantear las bases de qué era la biología, ¿no? Por diversas razones, esa disputa la terminó ganando, en este caso, Huxley, por ser como el más visible de estos dos, en el sentido de poner las bases de la biología en un foro público como era la Asociación Británica. Entonces, en 1866, después de varios años de diversas disputas intelectuales, políticas, etcétera, logran que se reconozca la existencia de la biología, una biología que además, pues lo que buscaba fue integrar, como les decía, ¿no? Y no solamente los campos que ya les decía, ¿no? Como la zoología, la botánica, la fisiología y la anatomía, sino que incluso la antropología fue parte de esa primera forma de entender la biología en 1866, ¿no? El eje es el estudio de lo vivo. Y lo dejo claro porque normalmente se nos platica mucho, por ejemplo, en la carrera de biología, en la Facultad de Ciencias, se suele hablar mucho de que el eje de la biología es la teoría evolutiva. Sin embargo, como les comentaba, pues de alguna manera, en un sentido mucho más amplio, habría que ver que la teoría evolutiva, hay varias teorías evolutivas, por un lado, muchas veces la biología no es estricta en ese sentido, entonces de repente disciplinas que se han ido creando a lo largo del tiempo, como por ejemplo la biología molecular, en ocasiones no tiene un nexo tan cercano como pudiera pensarse con la teoría evolutiva, por lo menos con la teoría evolutiva que deriva de las propuestas de Darwin. Y al día de hoy eso ya nos ha llevado o nos sigue llevando a una serie de discusiones, ¿no? Sobre cómo entender la disciplina como tal, ¿no? Y en esta época, pues también se sigue discutiendo, ¿no? Estoy viendo aquí el chat, veo varias preguntas. En el caso que me dice la profesora sobre el caso de las mujeres, sí lo voy a mencionar, sobre todo en la parte final de la presentación, y eso es un pendiente que tenemos los historiadores, hablar más de las mujeres, porque hay mujeres muy importantes en el desarrollo, sobre todo ya en los últimos años. En este caso es una lástima que mucha de la historia que se ha hecho y que se ha divulgado sobre la historia de la biología en particular, en este siglo, en el siglo XIX, es bien difícil encontrar mujeres que hayan participado. Y no porque no hayan hecho nada, sino porque la historia misma se ha encargado de oscurecerlas. Hay muy pocas, y es lamentable en ese sentido, porque cuando se logra descubrir el trabajo de muchas de ellas, es bien interesante y bien importante, ¿no? Simplemente, por rematar ese tema ahorita, el papel de alguien como la esposa de Darwin, Emma Darwin, es bien interesante el papel que jugó en cuanto a, por ejemplo, ella era la que le leía muchos de los materiales. Darwin no era un personaje que supiera muchos idiomas, en cambio Emma, su esposa, sí. Entonces, mucho de lo que luego Darwin terminó por saber y entender de discusiones que se daban en otras partes de Europa, por ejemplo en Alemania, las supo gracias a su esposa. Y eso no se suele decir demasiado, ¿no? O sea, incluso también en Francia, Darwin leía en francés, pero bastante mal. Y quien leía en francés era Emma, su esposa. Entonces,
sí tienen un papel mucho más importante, lo que pasa es que de repente se nos olvida, ¿no? En estas discusiones, por ejemplo, que les estoy planteando, no suelen tener una presencia, pero sí suelen ser más por la culpa de los historiadores, que no hacemos una chamba completa en ese sentido, y que tenemos todavía hay un pendiente y hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, solamente por rematar esta parte de lo que les decía sobre cómo se va a desarrollar la disciplina en la Asociación Británica, le pongo aquí que desaparece en 1894. ¿Por qué digo que desaparece? Supongo que uno de los mitos que de repente se puede tener alrededor de una disciplina es que a partir del momento en el que surge, pues se va de frente y ya siempre existe, ¿no? Sí y no. En el caso este que les planteo, la asociación era un reflejo de las discusiones que había en Inglaterra. Cuando la biología desaparece, por lo menos de los reportes, de las presentaciones que se hacían en la asociación en 1894, esto no significa que la biología haya desaparecido, por ejemplo, en otras partes de Inglaterra. Esto es para rematar y seguir insistiendo en esta idea de que la biología se desarrollaba a diferentes ritmos y de maneras diferentes en diferentes partes, en diferentes instituciones. O sea, la biología no se institucionalizó una vez, se institucionalizó muchas veces. Y de hecho, eso es lo que también les quiero rematar la presentación con el caso de la biología en México. Yo no soy experto en esta parte de la historia de la biología en México, pero también me parece que es un deber de alguien que haga historia de la ciencia en México, por lo menos tener una noción, aunque sea básica, de cómo se dio este proceso en México, ¿no? Que normalmente se ubica con este tipo de personajes, ¿no? Como Alfonso Luis Herrera, que se le suele denominar como este primer biólogo o hay quienes le ubican como el primer evolucionista mexicano, ¿no? Pero que va a ser la disputa que van a tener estos dos personajes, Alfonso Luis Herrera e Isaac Ochoterena, la que va a derivar en la conformación de una de las instituciones clave en el desarrollo inicial de la biología en México, que es el Instituto de Biología de la Universidad. Esto en el año de 1929. Sin embargo, pues siempre hay otros personajes y hay otras instituciones que habría que tomar en consideración, ¿no? Como el caso de Enrique Beltrán, por ejemplo, que es el considerado y formado como biólogo, el primer biólogo mexicano en 1926, y la primera bióloga mexicana, que es Elia Bravo, muy conocida por sus trabajos sobre todo con los cactos, cactóloga ella, un año después de Enrique Beltrán, esto en el año de 1927. Esto va a ser dentro de un contexto institucional que luego nosotros, que formamos parte de alguna manera de la universidad, deberíamos a veces de tener más claro, ¿no? Por ejemplo, que antes del Instituto de Biología, la biología ya existía de alguna manera en lo que se conoció como la Escuela de Altos Estudios, que pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre suena un poco extraña esa idea, ¿no? Pero por lo menos lo que va a ser, lo que actualmente es la Facultad de Ciencias, nació de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces los científicos, como los físicos, los matemáticos, los biólogos, nacieron en principio de la Escuela de Altos Estudios, posteriormente de la Facultad de Filosofía y Letras, y posteriormente pues vamos a tener otras instituciones, ¿no? Como el caso del Instituto de Biología, que ya lo comentaba, que surge en buena medida a partir de la disputa entre dos formas de entender la biología que tenían por un lado Herrera y por otro lado Ochoterena, u otros proyectos, como es el caso de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico, ¿no? Que surge en buena medida como parte de un proyecto político que va a ser posteriormente el del cardenismo, ¿no? Y que a pesar de que en muchos otros casos el cardenismo ya no logró avanzar por lo menos en el campo político, instituciones como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas siguen existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y son puntales en mucho sentido de cómo se hace y se entiende la biología
en México, que también es mucho más diversa, ¿no? Eso es a lo que me quiero seguir remitiendo, ¿no? A pesar de estar en el mismo país, la manera en la que se ha hecho biología históricamente en lugares como el Instituto de Biología o lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, son a veces diferentes en cuanto a metodología, en cuanto a enfoques, ¿no? Siguen siendo biologías, eso no, que no quede la menor duda, ¿no? Pero sí son diferentes a veces, ¿no? Y a veces esa riqueza la que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Y bueno, con esto, yo con esto cierro el PowerPoint. Lo que he querido con esto es darles un panorama lo más amplio posible de lo que es mi manera de entender la historia de la biología, que como pueden ver puede ser un poco chocante a lo mejor, esperaría que no, pero a lo mejor algunas de las cosas que les he comentado pueden resultar no posiblemente lo que les hayan comentado o hayan sabido en otros momentos, pero por lo menos quiero dejarles esta idea, ¿no? La biología tiene una historia mucho más diversa y compleja que a veces centrarnos en unos pocos personajes. Hay muchos pendientes, como ya ahorita lo comenté anteriormente por la pregunta que se hacía por el caso de las mujeres sobre todo. Hay que voltear a ver una historia mucho más amplia en el cual, sobre todo en el siglo XX, las mujeres han tenido un papel mucho más importante del que se suele conceder. Las historias que les mencionaba al inicio no suelen poner ese énfasis, al contrario, insisten en provocar estos oscurecimientos. Y hay mucho más que decir en ese sentido, ¿no? Yo tengo ese pendiente como historiador, por ejemplo, de tener mayor atención en ese sentido. Y a ustedes, a todas, a todos, les invito a que tengan un poco más de curiosidad con estos temas, ¿no? La historia es mucho más interesante de lo que suele a veces pensarse, ¿no? Y bueno, yo con esto cerraría la presentación a expensas de que podamos tener pues, algún diálogo a través de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas en el chat, entonces vamos a darle lectura a algunas de las dudas que tienen por ahí por favor. Los alumnos, los asistentes. Primera, ¿se definiría la biología como una disciplina colectiva que busca entender lo que es la vida? Quiero entenderlo de colectivo en el sentido de que, bueno, son muchos quienes participan, ¿no? Eso yo lo haría extensivo a la idea de que la ciencia es una práctica colectiva. La ciencia no la hacemos individuos aislados, sino que el trabajo de un biólogo depende del trabajo de muchos otros biólogos y de muchos otros físicos y de muchos matemáticos y químicos e historiadores y filósofos, etcétera, ¿no? Creo que eso es súper importante reconocerlo, ¿no? La labor científica es una labor de conjunto, es una labor de comunidad, y es ahí donde a veces pues, se generan tensiones, posiblemente, pero eso es precisamente parte del interés, ¿no? Ahora, la comunidad de biólogos, pues sí, su interés es lo vivo, que a veces sigue siendo difícil para muchos entender qué es lo vivo. Eso es parte de una discusión que podemos seguir teniendo desde el punto de vista filosófico y biológico, y etcétera, pero en principio podríamos generalizarlo así, ¿no? El conjunto de biólogos tienen por interés lo vivo. Falta que entendamos todos qué es lo vivo, pero eso creo que es otra pregunta, pero bueno. Ok, voy a plantearle unas preguntas que están como en el mismo tono. Claro. Y ¿considera que es importante el cambio en la forma de enseñar la historia de la biología en la educación media superior y superior? La siguiente que está relacionada, ¿qué le falta a la enseñanza de la biología en México? Y quizá un poquito más por aquí. ¿Considera que la biología a la hora de enseñarla en las escuelas se aprendería y se comprendería más en la práctica que en la teoría? Ok, yo creo que por un lado, práctica y teoría van juntas. Yo creo que una cuestión que desafortunadamente la situación que tenemos actualmente complica mucho la idea de la práctica, ¿no? Es algo bien complicado ahorita, pero en una situación mejor o ideal, me parece que sí debería de
ir ligado, ¿no? Lo teórico con lo práctico, ¿no? En sí, pues digo, el objeto de estudio del biólogo, pues es la naturaleza de alguna manera, ¿no? Y estar en contacto con esa naturaleza, pues es parte importante, ¿no? Y tener ese conocimiento de lo que te da la práctica es muy complicado obtenerlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo se enseña la biología en México? Supongo que ahí va a haber muchas formas de entenderlo, ¿no? La biología en muchas partes, yo creo que en todo el mundo, hay diversas maneras de enseñarlo. El énfasis que se ponga en ciertas teorías o en ciertos enfoques o en ciertas propuestas, pues hace que vaya siendo diferente, ¿no? Y eso pues siempre va a quedar en función de los pues, intereses que va a tener la comunidad en particular, ¿no? No es lo mismo la manera en la que se enseña biología en la Facultad de Ciencias a la manera en la que se enseña en cierto sentido, por ejemplo, en la FES Iztacala o en la FES Zaragoza, para no irme más lejos, ¿no? Ya no voy a decir de, por ejemplo, instituciones como las que comentaba al final, ¿no? El caso de el Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tienen su forma y no dejan de ser biólogos, ¿no? O sea, no se les descalifica, ¿no? Al contrario. Y otras instituciones, pues tienen otras formas que ponen mayor énfasis en algún aspecto en particular, ¿no? Yo creo que esa es parte de la riqueza. O sea, se me hace difícil poner como que una serie de lineamientos, por decir, en la cual se tenga que enseñar de la misma manera. Yo creo que eso podríamos caer en un dogmatismo que no me parece que sea ni necesario ni útil y que preferiría evitar incluso, ¿no? Había otra pregunta que a lo mejor se me está yendo, si me la puedes recordar. Un poco con respecto a la enseñanza de la biología en México, pero también a nivel secundaria y media superior, si considera que es buena la enseñanza a estos niveles. La verdad estoy un poco desconectado en ese sentido, ¿no? Yo, pues digo, la verdad yo ya, cuando yo estuve en secundaria, eso ya tiene un rato. La verdad, lo poco que me puedo acordar de cómo me enseñaron a mí la biología, pues puedo decir que fue buena, pero no puedo decir mucho más. Y la verdad estoy un poco desconectado con lo que se enseña actualmente, ¿no? Entonces, no tendría muchos elementos para poder como que dar una opinión fundada en ese sentido. Quisiera creer que se enseña lo que se tiene que enseñar, pero no sé. La verdad, preferiría no profundizar demasiado a fuerza de decir algo fuera de lugar. Perdón. Ok. ¿Es posible que nos llegue a faltar conocimiento sobre este campo de la ciencia? Sobre la biología. Uh-huh. Sí, sobre la biología. Híjole, supongo que como cualquier campo de conocimiento en general, me parece que pues están en permanente cambio todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre podemos decir, siempre vamos a estar necesitados de actualización, ¿no? Por eso es siempre tan importante, por ejemplo, para los profesores, pues estar actualizados, ¿no? Y siempre vas a estar desactualizado porque, por ejemplo, hay áreas, ¿no? Que se mueven muy rápido, ¿no? La biología molecular. De un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, ya hay algo nuevo, ¿no? O sea, todo ese tipo de áreas se mueven muy rápido. Entonces yo creo que es más bien como con un llamado de atención a la necesidad que tenemos de buscar estar actualizados. Y es bien difícil, yo lo sé. Aún un área como historia de la ciencia, que puede a lo mejor parecerles un poco árida a muchos, hay muchas cosas que se están siempre discutiendo y publicando y siempre estar al día cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que es más un llamado de atención a buscar estar al día, ¿no? Siempre va a haber algo que se nos va a escapar. Yo creo que eso es bien difícil, que alguien sepa todo. Por eso es lo importante de estar en contacto con gente, con mucha gente, ¿no? Con grupos de profesores, con grupos de estudiantes, etcétera, de tal manera que cada uno sabe un poquito y entre todos podemos saber muchas más cosas, ¿no? Uno solo saberlo todo se me hace imposible, digo, no creo que haya alguien, ¿no? Habrá siempre alguien que sepa mucho, pero me parece que siempre el llamado es a buscar entre todos tener este conocimiento, ¿no? Ok, un poco también en esa línea la pregunta, ¿cuáles son los debates principales actualmente en la biología? Híjole, pues supongo que hay áreas como, por ejemplo, esto que se conoce como la biología sintética, por ejemplo, ¿no?
todo el papel de el trabajo de laboratorio y cómo eso puede impactar, por ejemplo, en qué es la vida, ¿no? Hay varias discusiones ahí sobre quienes dicen que han creado vida en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que eso da para pues, muchísimas discusiones, ¿no? O, por ejemplo, estas discusiones más de corte teórico, ¿no? En el campo, sobre todo, de los estudios evolutivos, está toda esta discusión ahora sobre lo que se conoce como la síntesis extendida, que pues, es un conjunto ahí de discusiones que se tienen sobre la amplitud de la teoría evolutiva, ¿no? Remitirse ahora a estos aspectos que hace muchos años se decía que no eran importantes y ahora parece que sí lo son, como por ejemplo el papel del ambiente, ¿no? El papel del ambiente en un sentido más activo con respecto al material genético, que ahora ya ni siquiera tendríamos que denominarlo solamente así, ¿no? Porque también ya tenemos que hablar de la epigenética, por ejemplo, ¿no? Ya tendríamos que, aparte, movernos a la genómica, que además ya es postgenómica y transgenómica. O sea, sobre todo ese tipo de áreas, me parece que eso es parte de la actualidad, ¿no? Y que incluso se pueden llevar a discusiones como en ciertas áreas se empiezan a llevar ahora como temas como el transhumanismo, en el cual la biología sintética ya empieza a tener un papel muy importante, ¿no? La posibilidad de no envejecer, por ejemplo, que ese es un tema que a los filósofos les apasiona, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con las posibilidades que se generan a partir de, por ejemplo, estas herramientas como el CRISPR-9, que se acaban las dos investigadoras que se acaban de llevar el Nobel de Química hace unos días, y las posibilidades que abren ese tipo de herramientas, no solamente para entender lo vivo, sino para manejarlo, para afectar lo vivo en un sentido o en otro. Ese es el tipo de discusiones que actualmente creo que hay que estar muy al pendiente, ¿no? Y pues lo estamos, ¿no? Por ejemplo, insisto, con estos premios Nobel que se han dado últimamente, hay mucha información ahí nueva para mucha gente que habría que ponerle mayor atención. Ok, voy a leerle otras 3 preguntas porque por ahí creo que a lo mejor alguien quiere participar y prender por ahí su cámara y Claro. comentar algo. Claro, Y adelante. la política se involucra en la biología. Entonces, ¿sería más por interés propio que por realmente querer aportar a la ciencia? La política. Esa es una pregunta siempre un poco espinosa, ¿no? Supongo que lo primero que hay que tener muy claro es, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos, y lo dije al principio, tenemos intereses, ¿no? Los políticos tienen intereses de diversos estilos. Entonces, la conjunción que se hace entre ciencia y política, que actualmente pues, es una discusión bastante álgida la que tenemos, ya se mencionaba antes, con temas como el SNI, por ejemplo, y otros más que están alrededor, siempre son bastante complejos, ¿no? Porque la balanza de intereses a veces es muy difícil como que ponerla a un nivel en el que todo el mundo estemos de acuerdo, ¿no? Es difícil porque, por ejemplo, la política está supeditada a la economía, ¿no? Entonces, y la ciencia también. Entonces, el quehacer científico y la manera en la que se pueda hacer en los próximos años, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pues está supeditada a que la gente esté interesada y quiera invertir, los gobiernos quieran invertir, por ejemplo. Y a veces eso pues pasa por negociaciones, ya lo vemos en el día a día con las discusiones que tenemos con el actual gobierno, el CONACYT, por ejemplo. Son discusiones que a veces puede uno pensar que se está perdiendo y hay quienes pensarán que están ganando, y la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y no creo que se pueda evitar. Es ahí por eso retomé un poco el ejemplo que les decía de la Asociación Británica. Desde el siglo XIX, esa es la discusión. La ciencia está supeditada a los intereses de los políticos y los intereses económicos. Siempre hay intereses y siempre hay que negociar. Nadie gana del todo, me parece, ¿no? Por lo menos quisiera creerlo. A veces a lo mejor peco de inocente, pero quisiera creer que se pueden llegar a hacer negociaciones en las que todo mundo gane, aunque sea poquito. Y eso es un quehacer que tenemos que aprender, ¿no? En la facultad no le enseñan a uno a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Te venden la ciencia parece que es tan
objetiva y tan pura en ocasiones que no te enseñan a lidiar con la realidad política, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en biología no llevas un curso de ciencia política, y sí deberías. Debería de haber una materia que se llamara políticas científicas o algo por el estilo, porque es el día a día y no lo tenemos. Aprendemos sobre la marcha y a golpes, muy feos a veces. Y pues así estamos. ¿Tiene algún material sobre el papel del estudio biológico en la aceptación de la comunidad LGBT? Híjole, yo visto de ser un especialista en ese tema, yo les puedo recomendar muy ampliamente el trabajo de una investigadora del CEICH, que es la doctora Siobhan Guerrero McManus. Ella sí es una especialista en esa área, ha publicado varios libros que profundizan en esta visión desde la biología sobre todo. Hay uno en particular que es que no lo tengo aquí a la mano, que se llama algo así como Naces o te haces, que es la biología, sobre todo en respecto al tema de la homosexualidad. Ese me parece que es una recomendación que yo puedo hacer. No, si quieren saber más sobre ese tema, lean a Siobhan. Ella es la especialista por mucho en la universidad sobre ese tema y aparte es bióloga y es filósofa de la biología. Ella tiene mucho más que decir que yo sobre ese tema. Ok, las últimas dos iban en la misma línea, en el mismo sentido. Doctor Juan Manuel, ¿cuál fue la primera investigación que hizo y qué consejos nos daría a las personas que queremos adentrarnos a la materia de la biología y otras ciencias? Ok, la primera investigación que yo hice es una investigación que puede resultar, fue historia lo que hice. Yo me titulé en la Facultad de Ciencias con una tesis sobre historia de la biología. El tema de esa tesis fue la propuesta evolutiva de un sacerdote llamado Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un personaje muy conocido, para mal, tanto entre biólogos como entre teólogos y filósofos, porque su intención allá por mediados del siglo XX fue hacer una propuesta que conjuntara el cristianismo con la biología, lo cual le generó cualquier cantidad de críticas de todo mundo, tan es así que en vida no pudo publicar, hasta que murió se conoció su obra allá por 1956, y mi tesis fue sobre él y su obra, en particular un libro que se llama El fenómeno humano, en el cual es como el resumen de esta idea, de esta propuesta, ¿no? De ahí deriva un poco mis intereses personales, que como se comentaron al principio, tienen que ver con cuestiones del diálogo entre ciencia y religión, que de hecho trabajo en algunas asociaciones internacionales sobre ese tema, ¿no? Y la segunda pregunta es, si me la recuerdas, por favor, es que se me fue. ¿Qué consejos le daría a los que quieren adentrarse a la materia de biología y otras ciencias? Híjole, pues como recomendación, yo creo que sobre todo, uno, estén dispuestos a leer mucho. Segundo, estén dispuestos a dialogar mucho, estén dispuestos a discutir mucho. La ciencia en general, la biología en particular, me parece que son áreas que estamos sujetos a tener que discutir muchísimas cosas. Lo último que quisiera creer es que uno va a ir ahí a aprender algo y a luego andarlo recitando como si estuviera uno en la catequesis o algo por el estilo. Me parece que sobre todo tener una actitud y de apertura, me parece que es importante, sobre todo por lo que también comentaba antes, ¿no? Todos los días se discute algo, todos los días surge algo nuevo. Es un campo apasionante, es un campo con una gran diversidad de puntos de vista, que me parece que hay que conocerlos y valorarlos cada uno de ellos para irnos creando los puntos de vista personales, ¿no? Cada uno podemos tener nuestros puntos de vista en ese sentido, teóricamente incluso dentro de la biología, pero pues simplemente tener esa ahorita retomando un poco lo que decía Mario Molina, que acaba de fallecer en estos días también desafortunadamente, esta actitud de curiosidad, ser curioso. Me parece que esa siempre, una carrera científica es para quien es curioso, sobre todo, ¿no?
Si tiene uno curiosidad, puede uno, yo creo que hacer muchas cosas en la ciencia, ¿no? Y eso creo que podría ser como que la recomendación. Sean curiosos, no dejen de preguntarse cosas y de averiguar cosas. Ahora podemos averiguar muchas cosas. Doctor, retomar esta pregunta un poquito porque va relacionado con lo que comentó de su trabajo, Sí, pero es una duda que por lo menos en nuestro colegio es muy recurrente cuando hablamos de biología, de evolución, etcétera, ¿no? Y aquí planteo una pregunta, un alumno, ¿cree que en sí. un tiempo lejano o cercano la biología le gane a la religión o viceversa? Bueno, siempre es una pregunta que es sumamente espinoso el tema. Lo sé de sobra. Tengo que decir que me ha causado bastantes problemas en algún momento en la universidad. Pero bueno, yo no creo que sea cosa de ganar o perder. Esa idea surge mucho de una posición que se defiende mucho dentro de cómo se entiende la ciencia, que es esto que se suele denominar tesis del conflicto. Es esta idea de pensar que la ciencia y la religión siempre están agarrados de la greña. Y yo por lo menos no soy de esa posición. Claro. Digo, sobre todo históricamente hay muchos ejemplos de cómo ciencia y religión en términos generales, pero por ejemplo, en el caso de la biología, sobre todo la biología evolutiva y demás, hay muchas más conexiones en el sentido de un diálogo o de una cooperación, que eso es bien difícil de explicar a veces, o sea, el cómo alguien siendo biólogo puede creer en Dios y cosas por el estilo. Sé que a mucha gente le suena bien extraño e imposible, pero hay muchos ejemplos. Simplemente, esta asociación que les mencionaba, la Asociación Británica por el Avance de la Ciencia, fue fundada en muchos casos por clérigos que tenían la intención de promover la ciencia en conjunto con sus creencias religiosas, algunos más liberales, otros más conservadores, etcétera. Y la intención era esa, o sea, hacer como una especie de foro de diálogo en el cual creyentes y no creyentes tuvieran el mismo espacio en temas científicos con sus más y sus menos. Históricamente hay mucho que decir ahí, pero digamos, es un ejemplo entre muchos, ¿no? O sea, no creo que sea una competencia. No creo que con el paso del tiempo la ciencia le gane a la religión. Podríamos, si me invitan otro día, les platico un poco toda esta historia que es mucho más compleja, de la cual he escrito algunas cosas. Y digo, hay muchas formas de entender las relaciones entre ciencia y religión. El conflicto es una, pero no es la única e históricamente es posiblemente la menos protagonista. Hay muchos más ejemplos de diálogo, de fusiones, por decirlo de alguna manera, que de un conflicto como tal. Más bien es la historia la que ha creado esos conflictos. Y eso ya es otra historia, literalmente. Literal, ok. Bueno, hay varias preguntas a manera de agilizar un poco la dinámica. Ojalá y nos pueda dar su correo de contacto para que los que tienen alguna inquietud, por ahí le piden referencias de bibliografía, etcétera. Entonces, Sí, si pudiera darnos después el correo, hay bastante participación, lo cual nos da gusto. Y no sé si hay participaciones ahorita pendientes por ahí, Marina, maestra Isabel, alguna interacción que esté por ahí. No, no, yo creo que vamos ya cerrando, ¿no? Y pues no podemos, muchas dudas, muchas inquietudes y estamos muy, muy contentos, ¿no? Por su participación, chicos, pero por la hora, ¿no? Y vamos cerrando, yo creo. Ok, ya el doctor ya les anotó el correo para todos. Como dice el doctor, pregunten, sean curiosos, o sea, y él nos ha mostrado de verdad completa empatía, atrévanse, mándenle un correito por ahí, entonces sí. ahí está la referencia, ¿ok? Bueno, para ir dando cierre, voy a cerrar mi micro para que vayamos ya cerrando la sesión. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Yo le quería comentar que la dirección bueno, solicitamos una constancia para usted para agradecerle la plática que nos acaba de dar. ¿Le parece bien si se la envió a su correo? Por favor, electrónica es más que suficiente, por favor. Oh, ok, muchísimas gracias.
Súper interesante. Muchas cosas me gustaron, pero particularmente esto que menciona que no es una sola historia, que en realidad son muchas, muchas historias, ¿no? De repente como que vemos los libros de texto A, B, C, pero en realidad pues sí, depende quién la cuente y depende quién la oiga, quién escuche esa historia. Sí, muy interesante y pues muchas gracias por la aportación esa de las mujeres en las ciencias. Es súper importante motivar a nuestras chicas, a nuestras alumnas y que vean que pues que hay un montón de personas que han participado, de mujeres que han participado. Sí, solamente sobre eso sí quiero ser muy puntual. Digo, desafortunadamente, toda esta parte de la historia, como les comentaba, es que aunque uno quiera, no hay a veces mucho que uno quisiera decir, ¿no? O sea, desafortunadamente, insisto que es una tarea pendiente. El caso de Elia Bravo, pues es súper importante seguirlo reconociendo, sobre todo porque creo que en relación con una pregunta que alcancé a ver por ahí en el chat que preguntaba sobre quién era la primera bióloga. Es probable que haya habido primero biólogas en México que en lugares como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y eso también me parece importante señalarlo, porque luego pareciera que otros países, ¿no? Inglaterra, Francia, siempre van adelante, ¿no? Y no es cierto. O sea, México institucionalmente se desarrollaron estas disciplinas primero que en otros países y de mejor manera incluso. Y el papel de las mujeres fue mucho más importante aquí que en otros lugares. O sea, entonces a lo mejor no nada más es la historia de las mujeres en la ciencia, en la biología, sino también en México. Hay que voltear más a ver la historia de México, la historia de la ciencia en México, de repente está muy dejada de lado. Yo, en lo particular, aunque me dedico a la historia de Inglaterra por diversas cuestiones, estoy volteando cada vez más a ver la historia de México. Me parece que hay mucho más que decir, ¿no? O sea, es un pendiente también para la historia de la ciencia en México. Sí, muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono para tratar de minimizar los sonidos. Pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias, chicos, por estar aquí puntual. Les recordamos que tenemos este ciclo de conferencias. La siguiente se trata sobre reproducción sexual y asexual y las formas más extrañas en la naturaleza, ¿no? Entonces, que va a ser el 6 de noviembre y ya les irán comentando sus profesores. Muchísimas gracias, doctor, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, gracias a todas por la invitación y cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias. 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 Ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bye. Déjame ir a hacer el video porque Y se siguen yendo. Hasta luego. Hasta luego. Fue todo. Gracias. Una buena plática. Participaron bastante, ¿verdad, los chicos? Sí, hicieron Hubo bastantes muchísimas preguntas en el chat. Muchísimas. Sí, que Yo quisiera hacerles una observación. Cuando lo escriben, no los estamos viendo. Es como si fuera anónimo, aunque no es anónimo. Y además es más fácil hacer la pregunta escrita que pedir la palabra enfrente de todo un auditorio y hacer la pregunta. Y ahorita se están animando a participar, a preguntar, a saber todo lo que se les ocurra. Y eso es muy bueno. Yo creo que este foro virtual está mostrando algunas virtudes como esa participación, ¿no? Sí, así es, Lupita. Sí, luego les da pena, ¿no? Participar